la oportunidad de llegar a la universidad a comprarla, pues márquenla en la legislación que yo estoy, bueno, que yo les adjunté en Classroom, ¿verdad? Por tema nada más de estar en clase actualizados. Ahora los que ya las tienen en físico, por favor, marquémosla en físico, ¿sí? Para el día de hoy, compañeros, hay un laboratorio, como les indiqué en la clase del día miércoles. En realidad era para el miércoles, ¿verdad? De forma física. Pero como no pudimos estar por cuestiones ajenas a nosotros, ¿verdad? Y a la facultad, entonces lo haremos el día de hoy de forma virtual. Lastimosamente, compañeros, falleció el licenciado Elder Ventura, catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Lamentamos mucho la pérdida del compañero. En de semana fallecieron muchos compañeros de la facultad, padres de los mismos, entonces lamentamos mucho la pérdida. Desconozco por qué fue. Por allí Giselita me escribió que algunos compañeros era la intención de ellos acompañar a la familia del licenciado Ventura. Esto es extracurricular, ¿verdad? Esto es fuera de clases, fuera de la facultad, sino es un deseo de algunos compañeros de querer estar en funerales, no, capillas señoriales, creo que está el compañero allí junto con su familia. Entonces, debido a esto, compañeros, pues voy a extender el plazo, ¿verdad? La hora, ¿verdad? No el día, voy a extender la hora para la entrega de este laboratorio. No estoy recibiendo laboratorios fuera de este horario. Por favor, únicamente los compañeros que van a estar llegando, ¿verdad? A este recinto a apoyar, ¿verdad? Los familiares del licenciado Elder, que fue el deseo de algunos. Los que no, por favor, me van a hacer favor de entregarlo en periodo de clase. Eso se hace en un término de unos 10 minutos, ¿verdad? Pero yo les voy a otorgar más tiempo para que lo podamos entregar tranquilos, ustedes lo puedan hacer tranquilos durante el periodo de clase. ¿A qué compañeros les voy a estar recibiendo el trabajo fuera del periodo de clase? Únicamente a los compañeros que le presenten fehacientemente, a la compañerita Gisela, que están dentro de la funeraria, ¿verdad? Una fotografía. Disculpen, compañeros, que lo diga, pero yo estoy apoyando a los compañeros que lo van a hacer, pero tampoco no voy a estar permitiendo trabajos de periodo de clase, ¿sí? Entonces, únicamente con pruebas voy a estar recibiendo esos trabajos fuera del horario de clase. Los demás compañeros que no están en este sentir y que de igual forma lamentan la pérdida del compañero Elder, ¿verdad? Pero están en clase, sí les suplico por favor que el laboratorio lo entreguemos en periodo de clase hasta las 7 de la noche. Todavía no les voy a estar haciendo el trabajo, sino está programado para subirlo antes de las 7 de la noche, ¿sí? Entonces, compañeros, sí, Sandrita, ¿la escuchamos? Hola, licenciada, buenas tardes. Perdone que interrumpa su clase. Yo le iba a consultar. Yo llevo más de una hora de estar en tráfico y todavía me tira Waze 2 horas más para mi casa. Entonces, no sé si hay alguna opción en donde yo también pueda presentarlo de esa forma, porque salí antes previniendo esto, pero hay derrumbes y no puedo pasar. Claro que sí, siempre y cuando le envíe en WhatsApp de forma privada a Giselita que usted está en tráfico y que no tiene el contenido en mano, ¿verdad? Porque los que sí tienen contenido en mano, lo pueden, fácilmente se pueden parquear y lo pueden subir en ese momento y no hay ningún problema. Ahora, los que no tienen el libro en mano y van, como dice la compañera, lejos, pues entonces sí, se les puede permitir siempre y cuando manden pruebas. Yo necesito pruebas en esta carrera, se los he dicho yo. Todo es con pruebas, ¿verdad? Con mucho gusto, si usted está en alguna imposibilidad de poderlo mandar en clase, pues lo voy a recibir siempre y cuando me envíen pruebas. Pero lo contrario, que no me dejaron tomar fotografías en el trabajo o que no sé qué, este tipo de excusas lastimosamente no. Simplemente no lo envíen ni se tomen la molestia de enviarlo después. Por favor, porque si no tienen medios de prueba para enviarlo, no les voy a dar el punteo, ¿sí? Lo voy a recibir igual porque, ¿verdad? Pero no voy a cotejar con los compañeros que le escribieron a Giselita en privado
¿verdad? Con medios de prueba. Y con mucho gusto yo los apoyo, siempre y cuando puedan o logren justificar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con el tema de contrato de edición. Vamos a indicar las características del contrato de edición. Esas no las habíamos visto y las vamos a indicar en este momento. Recordemos, compañeros, que el contrato de edición es un contrato, es un vínculo económico jurídico, ¿verdad, compañeros? Que se pacta entre el titular del derecho de autor, ¿verdad? Es decir, el dueño, el que tiene la propiedad moral, ¿verdad? Que no se puede, no vence con los años, etcétera. Y esta persona también participa el editor o casa editorial. Entonces, es un contrato que participan dos elementos personales, el titular del derecho de autor o derecho habiente y también, compañeros, el editor. Esos son los dos elementos personales. Recordemos eso, ¿verdad? Del día miércoles. Para los compañeros que no se pudieron conectar, pues ahí esto es un breve recordatorio de lo anterior, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son las características del contrato de edición? El primero es que es consensual, ¿verdad? La primera característica, consensual. La segunda característica es un contrato bilateral. La tercera, oneroso porque genera ingresos para ambas partes. La siguiente característica es un contrato principal, no depende de ningún otro contrato. De tracto sucesivo porque va a depender del plazo de las ediciones, de los números, ¿verdad? De ejemplares que se puedan imprimir o que vaya a imprimir la casa editorial. Y la última característica del contrato de edición sería, compañeros, que es un contrato típico mercantil y nominado, ¿verdad? Está estipulado dentro de nuestra legislación guatemalteca y por lo tanto, ¿verdad, compañeros? Es un contrato típico. Repito, las características del contrato de edición. Es un contrato consensual, es un contrato bilateral, oneroso, principal, de tracto sucesivo, típico y nominado. ¿De acuerdo? Esas son las características de un contrato de edición. Ahora, para continuar, compañeros, como les indiqué, los contratos de edición se registran o se inscriben, perdón, en el registro de la propiedad intelectual. Puede ser vía electrónica porque existen formularios electrónicos, ¿verdad, compañeros? O también puede ser de forma presencial, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda ubicada? En la séptima avenida, séptima calle 7-61 de la zona 4, donde está el registro mercantil, ¿verdad? Ahí tenemos el registro de la propiedad intelectual. Cualquier duda que ustedes tengan de la inscripción de contratos de edición, derechos de autor, etcétera, pueden ingresar a la página del registro mercantil. Allí está la página y les va a ir guiando cómo ustedes pueden inscribir una obra literaria, científica o artística, ¿verdad? Muy bien. Para continuar, entonces ya vimos los elementos personales. ¿Cuáles son los elementos o el objeto del contrato, ¿verdad? El objeto del contrato, lo indiqué la clase pasada, es de reproducir y vender, ¿verdad? A cambio de una retribución, valga la redundancia, que se recibirá para autorizar tal reproducción. El objeto es que se reproduzca y venda, o sea, que cause, ¿verdad? Retribución tanto para el titular del derecho de autor como para la casa editorial, ¿verdad, compañeros? Entonces, esos son el objeto del contrato del derecho de autor. El contrato, perdón, entre el derecho de autor o el titular y el editor, que es el contrato de edición. ¿Cómo se va a formalizar este contrato, compañeros? Bueno, el contrato de edición, compañeros, se tiene que formalizar sí o sí por escrito para pactar intereses, para pactar ediciones, para pactar plazo. Es recomendable que sea, ¿verdad? De forma escrita. Entonces, la mayoría de contratos mercantiles, ¿verdad? Que son onerosos, deben de hacerse por escrito, porque tenemos dificultad cuando quieren probar algo, ¿verdad? Cosa en contraria, si ustedes quisieran probar
que la casa editorial les quedó mal con las impresiones, si lo hicieron de forma verbal, sería la palabra del editor con la suya, que usted sería el titular de un derecho de autor. Por lo tanto, sí se necesita que este contrato se formalice por escrito. O, mejor dicho, el elemento formal es escrito, ¿verdad? En escritura pública mejor. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo se integra el derecho de autor? Esto ya lo vengo diciendo al inicio de que estudiamos la legislación. El derecho de autor, compañeros, se integra de dos formas. El primero es el derecho patrimonial y el segundo es el derecho moral. ¿De acuerdo? El derecho patrimonial y el derecho moral. Entonces, ¿cuál es el derecho patrimonial? ¿Verdad? Este es el derecho eminentemente económico, patrimonial, el derecho económico que tiene el autor de cobrar, ¿verdad? La distribución, la edición, la reproducción de su obra. Es un derecho patrimonial que le asiste, ¿verdad? A él o a los derechohabientes, como ya lo indiqué anteriormente. Este derecho patrimonial se ve reflejado en lo económico, ¿verdad? En lo económico, en dinero. El patrimonial es el dinero. Ahora bien, compañeros, el derecho moral, también llamado derecho de pertenencia, ¿verdad? Este derecho moral es el que le asiste al derecho de autor, ¿verdad? Es ese derecho de decir, yo soy, ¿verdad? El creador de esta obra literaria, científica o artística. A mí me pertenece este derecho. No se puede vender, no se puede trasladar, ¿verdad? La originalidad, el derecho patrimonial sí lo puede vender, ¿verdad? Sí lo puede vender. A cambio de, ¿verdad? Pero el derecho moral siempre va a ir ahí escrito, va a estar plasmado en toda la distribución de las obras. El derecho moral es ese derecho, el que tiene el titular del derecho de autor de decir, esta es mi creación, ¿verdad? Si yo quiero la vendo, porque hay muchos autores, compañeros, en la práctica que ellos solo crean, ¿verdad? Solo crean estas obras literarias, estas obras científicas, ¿verdad? Nada más para la satisfacción propia, no la distribuyen, ¿verdad? Son inéditas, ¿verdad? No salen a que la gente las lea, las inscriben legalmente, por supuesto, pero no es que salgan, ¿verdad? A la luz. Entonces, no les interesa el derecho patrimonial, pero el derecho moral sí. El derecho moral de decir, yo creé esta obra, ¿verdad? Entonces, es esa inspiración, esa creatividad, esa idea que se le reconoce, compañeros, a los titulares de derecho de autor. Entonces, un derecho de autor está integrado por derecho patrimonial, ¿verdad? Que es lo económico si ya viene el titular y lo quiere reproducir, el titular del derecho de autor. Y el derecho moral es la idea, la creatividad que tuvo él, ¿verdad? Para realizar esta obra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar marcando. Les voy a indicar algunos derechos y obligaciones que tiene el titular, ¿verdad? Dentro de los derechos que tiene el titular del derecho de autor, es el primero la retribución, ¿verdad? El dinero. Derecho a cobrar por la reproducción de su contenido, de su material, ¿verdad? Una obligación que tiene el derecho de autor de entregar la obra al editor en el plazo que se haya pactado. El editor necesita con tiempo, compañeros, que el titular le pueda otorgar la obra. En primer lugar, el editor la estudia. El editor la analiza, el editor la va a imprimir, el editor le va a dar forma, ¿de acuerdo? Cuántas páginas van a ser, de qué tipo de material. Entonces, el editor necesita que el titular del derecho de autor le entregue con tiempo esta obra para poder reproducirla. Ahora bien, si en el contrato no se pactó un plazo, ¿verdad? Previo a, por ejemplo, que no dijera, el editor está necesitando la obra con un mes de anticipación para poder reproducir tantos ejemplares,
Pero si en este contrato hiciera falta este tipo de plazo, ¿verdad? Deben de pactar de que también se debe de extender, ¿verdad? El plazo para iniciar la reproducción de ejemplares. Todo se va corriendo, ¿verdad? Si existiera plazo, pues no hay ningún problema. Si el autor, el titular de derecho de autor, perdón, no cumpliere, pues allí libra o se quita de responsabilidades la casa editorial y va a decir, bueno, si usted no me entregó la obra antes de un mes, no puede exigirme que la obra salga publicada para tal fecha, porque nosotros teníamos un contrato y usted lo incumplió. Entonces, como usted lo incumplió, no le vamos a devolver el anticipo que usted nos dio, ¿verdad? Así de sencillo. Todo tiene consecuencias. Y si usted está incumpliendo con un contrato, hay consecuencias por ese incumplimiento, ya sea de la parte del titular del derecho de autor o de la casa editorial que no reproduzca en tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, el derecho, uno de los derechos, porque hay más, ¿verdad? El derecho de autor tiene muchos más derechos y más obligaciones, pero es como para ir resumiendo, ¿sí? Ahora vámonos con los derechos y obligaciones del editor, que es el siguiente elemento personal de este contrato de edición. ¿Qué derechos tiene el editor? Derecho a reproducir y vender la obra. Estos derechos se lo están dando de forma, a menos que se pacte lo contrario, ¿verdad? Como primicia. Y aquí nos vamos al tema de competencia desleal, ¿verdad? Aquí no se puede, el titular del derecho de autor, si le está indicando a esta casa editorial, solo con ustedes voy a reproducir mi obra, es que solo con ustedes. Ahora bien, si viene el titular del derecho de autor y se va también con otra casa editorial para ver quién vende más, la primera casa editorial que pactó con él lo puede demandar, no, lo puede demandar por incumplimiento de contrato. Porque le indicó dentro de las cláusulas del contrato que solamente a ellos les iba a dar la obra para que la reproduciera. Pero ¿qué pasa? Viene el titular y se va con otras casas, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Entonces a él lo van a demandar de forma pecuniaria. En materia mercantil y civil, cuando se trata de incumplimiento de contratos, lo que se busca es la restitución, ¿verdad? Que se restituya todo el dinero gastado, el derecho, que les dijera yo, la primacía, ¿verdad? De esa reproducción de obra. Entonces, si cualquiera de las dos partes incumple, se puede, por un proceso civil de incumplimiento de contrato, ¿verdad? Se lleva ante juez para que sea el juez el que ya determine, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los derechos del editor, derecho a reproducir y vender. ¿Y qué obligaciones tiene el editor? Tiene la obligación de pagar la retribución o remuneración al titular o derecho habiente del autor, ¿sí? Entonces, siempre les digo, un contrato mercantil es oneroso, entonces, bueno, se pactó dentro del contrato de edición, la reproducción de 1000 ejemplares, nada más 1000. Entonces dijo, fue lo pactado por el titular e indicó lo siguiente. Bueno, al cumplir la reproducción de 1000 ejemplares y la venta de 1000 ejemplares en un plazo de 2 años, pues ya nos reunimos tal fecha en tal lugar a hacer cuentas prácticamente, ¿verdad? A ver si se vendieron las obras, si no se vendieron, cómo fue que fue avanzando la venta de estos 1000 ejemplares. Entonces, la obligación que tiene el editor es, bueno, acá está lo vendido y aquí está su parte y aquí está mi parte, ¿verdad? Como casa editorial. Entonces, no puede venir y hacerse loco el editor y decir, bueno, todo lo que se vendió fue para mí y un tanto por ciento para usted. Pactar cosa contraria al contrato, eso no se puede. ¿Por qué? Se están dañando los derechos patrimoniales del titular del derecho de autor. ¿Cómo es posible que la casa editorial vaya a ganar más que yo? No es posible. El que va a tener un porcentaje de ventas será la casa editorial, fuera de gastos de materiales, hojas, no sé, reproducción, todo lo que se vaya a gastar, ¿verdad? Entonces, quien debe de ganar, por supuesto, más tendría que ser el titular, ¿verdad? Entonces, ambas
partes tienen derechos y ambas partes tienen obligaciones, compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir marcando antes de continuar con el siguiente contrato. Solo me indican si ya les había dicho que estos ya están marcados, solo permitan. Ok, nos quedamos, marcamos, repito, vamos a repetir los artículos marcados, ¿sí? En el tema referente estoy en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en el artículo 84, por favor. Marcamos en amarillo el artículo 84, compañeros, por favor. El artículo 85, artículo 86, artículo 88 de esa ley, artículo 91, artículo 92, por favor. Y yo creo que ahí terminamos con la ley del contrato, perdón, el apartado del contrato de edición, nada más. Ahorita vamos a continuar con el siguiente contrato que también es bastante interesante. Bueno, como les indiqué en la clase anterior, yo creo que hasta ahorita tuvimos el gusto de que nos acompañen más compañeros debido a los inconvenientes que tuvimos en la clase anterior. Entonces, yo les indicaba lo siguiente. En los contratos que están contenidos en la legislación de los derechos de autor y derechos conexos son 3. Y los vamos a ver de esta forma. El primer contrato de edición es escrito, ¿sí? Ya lo vimos. Son reproducciones de libros, de obras literarias, científicas o artistas. Entonces son libros físicos, en hojas, ¿sí? No confundamos los libros de forma electrónica porque eso entra en otro tipo de contrato que lo vamos a ver también, ¿sí? Entonces, ok, vámonos a lo físico, temas de libros impresos en físico. Contrato de edición, entonces asociamos libros, ¿verdad? Hojas físicas, una por una, ¿de acuerdo? Ahora, el contrato que vamos a ver a continuación, que se llama contrato de representación, ejecución y ejecución pública, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como obras de teatro. Entonces, contrato de edición, libros, contratos de representación y ejecución pública, teatro. Teatro, sí o sí, ¿de acuerdo? Teatro. Y va el siguiente contrato y les voy a indicar de qué trata. Pero bueno, este contrato, ¿verdad? Es exclusivamente con los teatros, ¿sí? Entonces, como ya definimos que el contrato de edición es escrito, son todas estas reproducciones escritas, el contrato de representación y ejecución pública son obras teatrales, obras musicales, de mimos, cualquier tipo de obra teatral, ¿de acuerdo? En Guatemala, lastimosamente, no tenemos mucho esa cultura comparado con México, ¿de acuerdo? En México las obras de teatro salen prácticamente todos los días. La venta en taquillas es bastante alta. Las personas consumen o asisten a ver muchas obras teatrales. México tiene este tipo de cultura. Guatemala tiene excelentes teatros, de verdad, compañeros, ¿verdad? Para todo tipo de público. Hay teatro para comedias, teatros musicales, teatro de obras musicales. Teatros de representación de obras literarias. Entonces, antes de ingresar, ¿verdad? Antes de empezar de lleno con este contrato, en Guatemala está, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad aún, ¿verdad? O solo por gana de querer ir a ver una obra de Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente, ¿verdad? Esta obra teatral, antiguamente, les digo antiguamente porque yo la vi estudiando en diversificado, me parece, en básicos, no me recuerdo. Nos obligaban, ¿verdad? Para poder culturizarnos y a los estudiantes poder meternos en esa cultura de los teatros en Guatemala con excelentes actores, excelentes actrices, excelente reparto. Entonces,
nos llevaban a ver estas obras teatrales, ¿verdad? Que estaban plasmadas en un libro, ¿de acuerdo? Estaban plasmadas en un libro previamente. Fue una obra creada, ¿verdad? Por un autor. Fue una obra escrita previamente por un autor, en este caso Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Así existen varias obras de teatro. Me recuerdo que también los árboles mueren de pie. El poema La niña que murió de amor, una obra de teatro muy bonita. En Guatemala, lastimosamente, compañeros, no se apoya a los artistas, ¿sí? Por eso ellos tienen la necesidad de emigrar a otros países, como el caso de Ricardo Arjona, ¿verdad? Que él intentó crecer en Guatemala, lastimosamente recibió apoyo, ¿verdad? En otro país. Estamos hablando de forma artística. Así sucede mucho con estas obras teatrales, ¿verdad? En Guatemala hay obras para niños también muy bonitas, de obras previamente escritas, ¿de acuerdo? Escritas, autorizadas, planeadas, etcétera. Bueno, ¿qué sucede en estos contratos de obras teatrales o contrato de representación, ejecución ejecución pública? El autor, el que tiene, recordemos, el derecho patrimonial y el derecho moral, el titular, le llega una serie de actores, de productores en Guatemala de teatro y le plantean, fíjese que nosotros queremos tener el honor de representar, ¿verdad?, su obra literaria en los teatros. Entonces quisiéramos ver si usted está de acuerdo con este tipo de contratación. Nosotros somos tal casa teatral, somos tales productores. Y aquí está nuestro currículum, hemos destacado, hemos ya sacado al público varias obras de teatro. Bueno, entonces convencen o pactan de forma consensual al titular del derecho de autor y le dicen, bueno, sí, saquen, representen mi obra de teatro, ¿verdad? Perdón, mi obra literaria, científica o artística en teatro. Eso se los autorizo. Bueno, entonces acá inicia un contrato mercantil en el cual este elemento personal, ¿verdad, compañeros? ¿Quién va a ser la persona individual o jurídica? Aquí estamos hablando de estos representantes o, como les dijera yo, dueños de teatros, o no dueños de teatros, sino estos compositores musicales también, que le pueden dar música a la letra contenida dentro de estas obras literarias o artísticas. Sí, entonces vienen estos productores que pueden ser persona individual o jurídica, ¿verdad? Ojo con eso dentro de este contrato, y le ofrecen. Fíjese que como su libro, ¿verdad? Su obra es bastante extensa, nosotros vamos a resaltar ciertos momentos de la obra literaria. Y yo, ¿verdad?, lo realicé o lo arreglé de esta forma sin quitar ninguna palabra de lo que usted escribió, pero sí acortando plazos, ¿verdad? Porque si no, nuestra obra teatral se extendería demasiado y sería demasiado larga para el público. El dueño, el titular del derecho patrimonial y moral, es decir, el titular del derecho de autor, lee lo que cortó, ¿verdad? Lo que cortó, lee las cosas que resaltó y mira que tiene, que sí coincide, ¿verdad? Y que no le está quitando mayor participación a su obra, sino por tema de tiempo en teatro. El tiempo es oro en un teatro. Y viene y autoriza esos cortes. ¿Quién los va a autorizar? El autor nada más. Los artistas, los actores y actrices y productores en teatro no tienen permitido, compañeros, cambiar palabras, cambiar el sentido de la obra del autor. No tienen permitido porque si no los van a demandar. Ellos, ¿verdad? Previo a que salga esta obra teatral, piden autorización y permiso expreso, es decir, por escrito al titular. Si el titular dice sí, cortaron bien el libro,
quitaron ciertas partes y resaltaron la esencia de mi libro. Autorizo para que lo saquen ya en obra teatral. Ah, perfecto. Y muchas obras de teatro, por esa razón, no. Las personas, miren pues compañeros, también la cultura guatemalteca no estamos acostumbrados a leer, no leemos, ¿verdad? Y ahora con las redes sociales, menos. Me incluyo en eso, yo me acuerdo que leía y ahora no. Entonces las personas que leen mucho y ya leyeron un libro y van a un cine, ya leyeron un libro y van a una obra de teatro, dicen, ah, hace falta esto y esto. Ya lo analizan porque ya lo leyeron. No es lo mismo que si usted no ha leído absolutamente nada, vaya a sentarse y muchas veces ni entienda de lo que están hablando, porque no ha leído previamente, ¿sí? Entonces, muchas obras y muchas películas las acortan por lo mismo, porque le pidieron permiso al autor, ¿sí? Le pidieron permiso al titular y él valga la redundancia, él lo aprobó y dijo, sí, corten esto y aparte de, yo necesito ir a ver la obra antes de que salga al público. Y si hay algo que a mí no me parezca como autor o que ustedes le hayan agregado algo, le quitaron algo, yo los voy a demandar o yo les voy a decir, miren, esa parte no va, eso sí, eso no, ¿verdad? Porque es su obra. Entonces los actores y los artistas o actrices están representando la obra escrita, autorizada y pactada con el titular. Bueno, entonces ahora sí iniciamos por favor de lleno y vámonos a marcar nuestra legislación en el artículo 93. Por favor, marcamos el artículo 93 de nuestra legislación. Estoy en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Por favor, artículo 93 lo marcamos en amarillo. Por el contrato de representación o de ejecución pública, ¿verdad? El autor de una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, o su derecho habiente cede o autoriza a una persona individual. Eso de natural tiene muchas contradicciones en materia civil, porque natural no va allí. Entonces, ojo con eso, persona individual, ¿ok? ¿Sí? A una persona individual o jurídica, el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra a cambio de una remuneración. Todo es remunerado, ¿verdad? Entonces, el contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores que desempeñarán los principales papeles, detalles del vestuario y descripción del escenario. Oigan eso. El autor, ¿verdad? El titular del autor sí tiene el derecho de opinar sobre el vestuario, tiene el derecho de opinar, ¿verdad?, sobre el escenario. Por eso él necesita ver previamente salga al público si la obra teatral captó la esencia de su obra literaria, artística, musical. ¿De acuerdo? Entonces, el autor tiene todo el derecho de decir, no me gusta este vestuario, ustedes se salieron del contexto, eso no es la esencia de mi libro. Lo que yo creo no está representado, o es más, que también se da mucho en el ámbito teatral, actoral, ¿verdad? Que se caigan mal los artistas y pide el titular de derecho de autor, que ese no sea el actor ni la actriz principal porque le cae mal. Punto. Miren, yo sí cedo, pero si él no es. Yo sí voy a ceder mi obra, pero si ella no sale, porque no me gusta, me cayó mal, porque fue mi ex, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, está en la libertad el titular del derecho de autor de decir, estos actores no me gustan para mi obra. Y si no me gusta, pues no voy a firmar con ustedes, punto. ¿Sí? No me importa. Entonces, esto sucede mucho en este ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, marcamos el artículo 93, por favor.
También marcamos el artículo 94 en amarillo. Marcamos también el artículo 95 en amarillo, por favor. Por favor, por favor. Y, por supuesto, arriba del artículo 96 le colocamos en grande obligaciones. Obligaciones. Acá el artículo 96 está indicando del empresario, pero el empresario es, se está refiriendo a una persona jurídica, ¿verdad? Que sean unos socios, no sé. Pero recordemos que el concepto dentro del artículo 93 puede ser una persona individual con mucho dinero que rentó el teatro y que le va a pagar a los actores, pero eso es solo él, ¿verdad? No necesita de nadie más, ningún socio. O también puede ser una persona jurídica. Recordémonos que las personas jurídicas son sociedades en Guatemala constituidas, de acuerdo con representante legal, y que tiene que existir una empresa mercantil también de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, el artículo 96 se refiere a las obligaciones de estas personas, ¿sí? Productores, etc. Entonces, marcamos artículo 93, artículo 94, artículo 95 y artículo 96 como las obligaciones, compañeros, por favor. ¿Qué se encuentra contenido en el artículo 94? Tomamos el marcador amarillo o resaltador amarillo y vamos a marcar el plazo que está acá. En estos contratos se pactan por presentaciones. La mayoría de contratos en Guatemala y en otros países son por presentaciones. Entonces, ¿cuántas presentaciones van a hacer ustedes en este teatro? Teatro Lux, el Teatro Nacional y diferentes teatros que hay en Guatemala. El Teatro de Liga, el Teatro de... No me recuerdo qué otros teatros hay. Bueno, inclusive hasta al aire libre, ¿verdad? Se puede considerar también como una obra teatral representativa al aire libre. Bueno, entonces pacta esta sociedad anónima y le indica al titular del derecho. Ay, gracias, sí, Teatro Don Juan también. Al titular del derecho de autor le indica, nosotros solamente vamos a sacar 10 presentaciones cada domingo, ¿verdad? Porque el teatro está lleno de presentaciones de otras obras teatrales y a nosotros solo nos dejaron los domingos. Entonces, solamente van a ser 10 presentaciones. Ah, bueno, dice el titular del derecho de autor, me parece. 10 presentaciones está bien. De lo que ustedes recauden, yo necesito no sé, un 50%, un 40%, ¿verdad? Porque acá hay más gastos, ¿sí? Acá hay más gastos. No es como un contrato de edición, ¿de acuerdo? Que lo máximo que usted puede pagar es publicidad, ¿sí? Publicidad y le puede pagar a una celebridad para que publique su libro, etc. Pero en una obra teatral no. Y acá todo esto es una consecuencia, va de la mano. Por eso los actores y actrices son mal pagados y necesitan, pobrecitos, estar trabajando de lunes a domingo si necesitan, o sea, si de verdad viven de eso, lastimosamente no. Yo conozco varios actores y actrices guatemaltecos que trabajan normal, o sea, tienen un trabajo común y corriente como nosotros y porque lastimosamente ellos, el don que tienen, porque eso es un don, compañeros, ¿verdad? Eso es un talento también, eso es un talento. Entonces, ese talento en Guatemala no lo valoramos, no pagamos, si nos cobran 100 quetzales por la entrada en una obra de teatro, sentimos la muerte, ¿verdad? Hay que porque caro y aquí, pero sí lo gastamos en otras cosas, ¿verdad? Entonces, últimamente, bueno, yo recientemente, perdón, creo que salió en el Teatro Nacional la obra musical esta del baile de los cisnes, no, algo así, me van a corregir ustedes, pero yo no soy fanática de eso, así que por eso. El lago de los cisnes, licenciada. Ay, muchas gracias, el lago de los cisnes. Llenaron esas obras, llenaron las presentaciones. Ay, mil gracias, el lago de los cisnes. Y me dio tanto gusto que la gente de verdad llegaba desde temprano para poder admirar este tipo de presentaciones musicales, ¿verdad? Me encantó, de verdad. Yo dije, ay, qué alegre, al fin en Guatemala algo de cultura que yo no tenía porque no fui, me hubiera encantado ir.
pero eran colas de colas para poder tener un lugar. He ido a varias obras de teatro, se los recomiendo, que también me lo recomendó una amiga, que presenta el Ministerio, ¿verdad?, de Cultura y Deporte, y muchas veces son gratis. Son gratis, solamente si usted llena los requisitos, como se mete al link en la página, y las presentaciones son gratis, ¿verdad? Entonces, o le cobran 50 quetzales, compañeros, por obras musicales para niños. También salieron en el conservatorio, ¿verdad? Presentaciones musicales muy buenas, ¿verdad? Rock acústico, rock guatemalteco acústico, en marimba, una serie, sí, Claudia, gracias. El ministerio, como les indico, hace mucho, porque ellos lo que necesitan es que el público conozca las producciones, que tanto sacrificio que les cuesta. Yo no sé si ustedes han pasado por correos días entre semana, han trabajado por los alrededores. Allí van los pobres padres y las pobres madres llevando a sus niñas a los ensayos con el cabello así todo enrollado y sus chonguitos, porque son bailarinas de ballet, ¿verdad? El Paraninfo también, gracias Henry, por supuesto, sin irnos tan lejos, ¿verdad? Son bailarinas de ballet. Entonces, estas niñas crecen con una educación cultural bastante amplia, ¿verdad? Y Guatemala, lastimosamente, cuando ellas llegan a un límite, ya no, ¿verdad? Ya no tienen más crecimiento, y por eso surgen muchas becas para otros países, y que también me alegro mucho, ¿verdad? Hay becas bastante cotizadas para Francia y para Italia, creo yo, para ese tipo de ballet, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, Guatemala, estos actores, bailarinas, ¿verdad?, son muy mal pagados. Entonces, el precio del porcentaje para el titular de la obra sí tiene que mermar, porque los productores, empresas o sociedades anónimas tienen que pagarle a los actores por cada presentación, ¿verdad? Hacen contrato también los pobres actores, ¿verdad? Y si las salas no se llenan, los teatros no se llenan, lastimosamente es pérdida. En pérdida por electricidad, les cobran y de todo, ¿verdad? Entonces yo los insto, aprovechando que estamos estudiando esta legislación, para que vayamos una vez al teatro, usted elija, ¿verdad? Stephanie, lo siento. Va a ser una abogada bailarina frustrada, lo siento mucho. Pero que vayamos, ¿verdad? Que vayamos a ciertas obras. Usted elija el género que le gusta, ¿verdad? Si le gusta comedia, ahí está el Teatro Don Juan. Si le gusta sketch, también hay en diferentes restaurantes, ¿verdad? Presentaciones cortas. Si le gusta también obras literarias, hay diferentes, ¿verdad? Diferentes presentaciones musicales, infantiles, lleven a sus hijos, motivémoslo, ¿verdad? Pues motivémoslos para que si nosotros no tuvimos esa oportunidad, nuestros hijos lo hagan y les interese este tipo de presentaciones. Acordémonos nosotros, compañeros, que si usted, ¿verdad? Lastimosamente la cultura guatemalteca, como les digo, no tenemos esto, pero si usted va a otro país y alguien más lo invita a una obra de teatro en México, ¿verdad? Que son carísimas esas obras, las buenas obras son carísimas, allí sí va, y va a una presentación de otro país, y la de su país ni la apoya, ¿verdad? Entonces, hagámoslo, compañeros, ¿verdad? Aprovechando este contrato mercantil. ¿Qué características contiene este contrato, compañeros, de representación pública o ejecución pública, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características? Consensual, ¿verdad? Esta es la primera característica, consensual. Tiene que ser bilateral, también oneroso, de tracto sucesivo, principal, típico y también nominado. Repito, consensual, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, principal, típico y nominado. Típico porque aparece dentro de nuestra legislación, ¿sí? Entonces, esas son las características de este contrato. Yo creo que son iguales a la del contrato de edición. ¿Qué elementos participan? Aquí cambia. Dentro de los elementos personales tenemos el autor,
o el titular del derecho de autor o derechohabiente, ¿sí?, de la obra, y la persona individual, ¿verdad?, o jurídica, individual o jurídica. Entonces acá nuestros dos elementos personales diferentes también al de contrato de edición, ¿verdad?, que puede hacer una obra, puede ser una persona individual o jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, que actúa empresarialmente en la representación y ejecución pública de obras. Estos empresarios tienen que ser empresarios, socios que se dediquen a estas representaciones públicas. No vaya a contratar usted una sociedad anónima que nada que ver, ¿verdad? Entonces siempre van en el giro de la representación pública y ejecución pública. Entonces, repito, elementos personales, compañeros, elementos personales. El titular del derecho de autor o derechohabiente de la obra y la persona individual o jurídica que actúa empresarialmente en la representación, ¿verdad? Que actúa, que sea el ámbito de estos empresarios que se dediquen a crear, a reproducir estas obras teatrales. ¿Cuáles son los elementos objetivos? El elemento objetivo del contrato de representación pública o ejecución pública es que la obra que se va a representar o a ejecutar pueda traer retribución, ¿sí? O a cambio de una retribución. Entonces, ¿cuál es el elemento objetivo? Que se presente la obra de forma pública a cambio de una retribución. Eso sería la representación de la obra a cambio de una retribución. Esos serían los dos elementos objetivos. Representación de la obra y el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, elemento personal, el titular y el empresario, ¿verdad? O sociedad o persona individual que lo va a representar, que va a contratar para representar. El elemento objetivo, la representación de la obra y la retribución, ¿sí? El elemento formal, igual que el contrato de edición. Por escrito todo, compañeros. Por escrito. Aquí nada verbal, mucho menos una obra de teatro, ¿verdad? Todo por escrito. Todo por escrito. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos. En el caso de obras musicales, porque también tenemos que... previo a esto. ¿Cómo le pudiéramos? No características, sino... vamos a ver cómo le nombramos para no confundirlos. Bueno, como particularidades del contrato de representación o ejecución pública. ¿Qué particularidades tiene este contrato, compañeros? Exclusividad, y lo marcamos en el artículo 95, por favor. Exclusividad, aquí lo tenemos marcado en amarillo, por favor, y encerramos o subrayamos la palabra exclusiva, por favor, en el artículo 95. El empresario adquiere la concesión exclusiva para la representación de la obra durante 6 meses, contados a partir de su estreno. 6 meses. Encerramos la palabra exclusiva y aparte de encerrarla vamos a marcar el plazo de 6 meses. En anaranjado, resaltador anaranjado, por favor, compañeros, ¿sí? Plazo de 6 meses. Lo marcamos. Esto es 100% exclusivo, ¿verdad? Usted no va a ver, por supuesto, hay obras que varios teatros han representado, pero de forma alterna o alternados, no al mismo tiempo. A esto vamos. No al mismo tiempo, sino de forma alternada, ¿de acuerdo? Entonces, por favor. Otra cuestión, vamos a marcar el artículo... Del artículo 97 también, por favor, marcamos en amarillo el artículo 97. Acá tiene que existir la taquilla, o también conocida como Office Box en Estados Unidos. También hay mucho teatro, por supuesto. En Guatemala se conoce como taquilla, ¿de acuerdo? Entonces marcamos el artículo 97. La participación del autor
en los ingresos de la taquilla tiene la calidad de un depósito en poder del empresario, por supuesto, porque el autor no va a estar adentro de la taquilla cobrando, ¿sí? Lo he visto algunas veces, por ejemplo, en estas obras de teatro de los Tres Huitecos, que la familia está bastante no sé, metida, ¿verdad? Compenetrada en este trabajo, eso es aparte, ¿verdad? Que la familia esté en taquilla, cobrando. Me refiero a esta obra de teatro de los Tres Huitecos, ¿sí? Pero de por sí el autor está en su casa, ¿verdad? Esperando que hagan cuentas cuando terminen las 10 presentaciones y obras de teatro. Entonces, la persona individual o jurídica que se encargó de crear toda esta obra de teatro recibe el dinero en taquilla como un depósito. Depósito que también va, o sea, ese dinero es parte del autor, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere el artículo 97. A disposición del autor y no será afectada por ningún embargo, ojo con eso, dictado en contra de los bienes del empresario. Si viene el empresario, viene el socio, viene la persona individual y tiene un gran embargo y las entidades crediticias saben que es un productor de teatro y saben que está ganando mucho dinero en taquilla por estas 10 presentaciones, viene e intenta, ¿verdad?, plantear algún embargo ante un órgano jurisdiccional en el tema de ganancias de esta presentación, es inembargable. Es inembargable porque él está reproduciendo, compañeros, ¿verdad?, una obra ajena a su propiedad, ajena completamente. Los derechos de autor, las ganancias no se deben de tocar, ¿de acuerdo? Entonces, pueden embargarle cualquier otro bien, pero estas ganancias, ¿verdad?, que está realizando, que está obteniendo, perdón, el empresario y el titular, no se pueden embargar. Estas no se pueden embargar. Las ganancias estas de taquilla, inembargables, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la importancia, si quieren, arriba del artículo 97, coloquen, por favor, inembargabilidad o inembargable, ¿sí? Porque puede ser pregunta de examen, inembargable, por favor, compañeros. Bueno, vamos a continuar. Ok, vámonos al artículo 96. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene esta persona individual o jurídica? No solo empresario, ¿de acuerdo? Número 1, representar la obra en las condiciones indicadas en el contrato, sin cambiar nada, ¿verdad, compañeros? Sin introducir modificaciones, ni no consentidas por el autor, ¿de acuerdo? Número 2, permitir que el autor supervise la representación de la obra, lo que yo les indiqué. Nada que, ay, no, al autor no le pueden dar entrada a la obra de teatro, no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque le cambiaron cosas, le modificaron, le quitaron, le agregaron. No, el autor tiene la libertad de ver la obra antes o durante se esté reproduciendo, ¿sí? Número 3, mantener los intérpretes principales o los directores de la orquesta y coro si estos fueron elegidos de acuerdo al actor. Vuelvo a caer en lo mismo, si al autor, al titular, le caían mal los personajes principales, no deben de estar, no deben de estar. Por eso se contrató, o sea, existe un contrato en donde decía que tal actriz con tal nombre, que tal actor con tal nombre no puede representar su obra. Si viniere, ¿verdad?, la persona individual o jurídica y solo hace 2 presentaciones sin ellos y luego las siguientes 8 presentaciones los ingresa a la obra, lastimosamente, el autor tiene todo el derecho de demandar por daños y perjuicios o por incumplimiento de contrato. Porque yo dije específicamente, ¿verdad?, que no, y usted ahí está. Entonces, lastimosamente se cancela el contrato, se cancelan las presentaciones y no hay obras de teatro. Entonces, sí. Si el autor, si en presentaciones musicales, ¿de acuerdo? Si el autor específicamente dijo que yo quiero que Gaby Moreno cante conmigo, o que Gaby Moreno, estoy hablando de un cantautor como es Arjona, él creó esa obra escrita,
¿verdad? Esa canción escrita es una canción escrita, él la creó. Entonces, él específicamente está estableciendo qué músicos quiere, qué director de coro, qué cantantes quiere que lo acompañen, no otros cantantes. Ay, no, es que ella se enfermó y vino otra. No, 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 no es así. No, no sucede esto. ¿Sí? No sucede. Ok. Entonces, compañeros, para ir terminando el tema de este contrato, ¿verdad? De este contrato de representación y ejecución, marcamos esos artículos que les indiqué anteriormente y vamos a ir al último contrato, que es el contrato de las disqueras, ¿de acuerdo? Música, Sony Music y otras disqueras que hay, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, solo quiero ver si terminamos bien el contenido del contrato de representación. Ah, ojo con esto. ¿Quién autoriza estas representaciones? No las autoriza el Ministerio de Cultura y Deporte. No, no, no. Las autoriza el Ministerio de Gobernación. Pregunta de examen. ¿Quién autoriza la representación de obras públicas o ejecución pública? El Ministerio de Gobernación. Ojo con esto. Ellos lo autorizan. Si va a sacar una obra al Teatro Lux, ellos lo autorizan. Si va a sacar una obra del teatro, el Teatro Don Juan, ellos lo autorizan. Ellos tienen que tener autorización del Ministerio de Gobernación. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, acá, administrativamente hablando, no puede ser únicamente un contrato privado, porque sí tiene injerencia el Ministerio de Gobernación. Entonces, no puede un empresario o una persona individual decirle a un autor, mire, sí, 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 y al momento de solicitar el permiso del Ministerio de Gobernación le dice, no, ese teatro está a punto de caerse, de ahí no, o sea, no autorizan la presentación y tampoco sale a la luz ninguna obra de teatro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién lo autoriza? El Ministerio de Gobernación. Pregunta de examen, ¿ok? Ok, sigamos. Y para terminar con los contratos de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, vamos con el contrato de fijación de obra. Fijación de obra. Aquí entran todos los artistas. Todos los artistas en el tema de música, de cantantes, de sonidos de fondo, sonidos para elevadores, música para elevadores, música para escenas específicas de alguna, composiciones, perdón, música, ¿verdad? Composiciones musicales para alguna escena en específico de alguna película, ¿sí? Entonces, todo este tipo de contrato de fijación de obra es el contrato que se da de forma audiovisual y de fonograma, es decir, de sonidos, ¿sí? No nos compliquemos. Estos términos están dentro de su misma ley, ¿sí? Dentro de la ley de derechos de autor y derechos conexos. Acá está contenido estos temas de audiovisuales. Entonces, acá intervienen todos este tipo de casas de disqueras, ¿sí? Y también en el tema de cine, ¿sí? Disney, por ejemplo, Netflix, ¿de acuerdo? Que ellos son parte de un contrato de fijación de obra. Ellos están grabando y reproduciendo algo de forma audiovisual. Sony Music está reproduciendo canciones de Arjona, ¿de acuerdo? Las está grabando. Estos son, sí, los soundtracks de películas. Gracias, Sandra, muy amable. Entonces, este contrato de fijación de obra, compañeros, son todas estas obras audiovisuales, ¿verdad? Y con fonogramas, con sonidos, ¿verdad? Un conjunto de sonidos. Como les dije, no solamente canciones con letras, sino también solo canciones, sonidos, música de fondo, sonidos relajantes también están legalmente inscritos. Estos sonidos que escuchamos de lluvia y pajaritos y cosas así, DJs y todo este tipo de cuestiones, entra aquí el contrato de fijación de obra. Alguien lo creó y necesita que alguien más lo fije, ¿sí? Ricardo Arjona escribió las canciones y también las va a cantar, pero necesita él una casa disquera. Un ejemplo, Sony Music.
¿sí? Entonces, necesita que esta casa, que es el otro elemento personal, fije su obra. Él es el autor y la va a fijar, ¿de acuerdo? Marcamos, por favor, el artículo 101 de su ley. Estoy en la ley, el artículo 101, artículo 102 y artículo 103 de la ley de derechos de autor y derechos conexos. Estos son como bien cortitos, son los artículos bien chiquitos, ¿verdad? Entonces, marcamos el artículo 101 por el cual dice lo siguiente. Por el contrato de fijación de obra, el autor autoriza a una persona jurídica o individual, recordémonos de esta palabra, o individual o jurídica, a incluirla en una obra audiovisual o fonograma para su reproducción y distribución a cambio de una remuneración, sí, previamente acordada. Entonces, acá necesitamos que nos ubiquemos en todo este tipo de contratos audiovisuales, ¿verdad? Y contratos, temas de únicamente sonido de canciones, ¿sí? Cuando los artistas primero graban, ¿verdad? En estudios musicales, que cada grabación, ¿verdad? Bastante cara, bastante costosa por todo el tipo de implementos que tienen, todo el tipo de material que se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, antes, ustedes sabrán que estaban grabados en discos de vinilo, luego en cassettes, luego en USBs y luego en plataformas musicales como Spotify y todas las demás, Amazon Music y todas las que han surgido, ¿de acuerdo? Entonces, compañeros, este contrato de fijación de obra es para audiovisuales, es decir, cine, ¿verdad? Y también para canciones como fonogramas. Entonces, ¿cuáles son las características del contrato de fijación de obra? Las características son las mismas que el contrato de edición y que el contrato de ejecución o representación pública. Y de igual forma las indico. Es un contrato consensual, un contrato bilateral, un contrato, oneroso, un contrato principal de tracto sucesivo, ¿verdad? Típico mercantil y es un contrato nominado. Son las mismas. Ahí eso es fácil de estudiar. Si ustedes se aprenden todas, ya saben que para los 3 contratos van a aplicar todas las características, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los elementos personales? El elemento personal es el autor y el reproductor. Ahí estamos. Elementos personales del contrato de fijación de obra. El autor o el titular del derecho de autor y el reproductor, ¿verdad? Que puede ser una persona individual o jurídica. ¿Cuál es el elemento objetivo? Compañeros, el elemento objetivo es la obra y la retribución al autor. La obra y la retribución al autor. Se considera una obra la letra de una música. La letra de una canción. Las notas musicales también es una obra, ¿verdad? Todas las combinaciones en escalas musicales son obras artísticas, musicales, ¿de acuerdo? Y el elemento formal solente tiene que ir por escrito, ¿verdad? Este tema de las disqueras tiene que ir por escrito. Compañeros, solo quiero verificar si ya se cargó a Classroom la tarea que tenía programada y si no, la voy a cargar. Ok. Por favor, solo en el tema de la tarea. Voy a ver si de verdad me indican. Solo me indican, compañeros, por favor, si ya está cargada la tarea, ya la pueden tener acceso a ella. A mí no me aparece aún, licenciado. No, Linda, aún no. Aún no aparece. Perfecto. Muchas gracias. Ahorita la cargo, compañeros, que siempre tengo este tipo de inconveniente cuando la programo, pero ahorita la subo.
Ok, solo me indican, por favor, si ya tienen visibilidad a la tarea todos los compañeros. Ya, licenciada. Ah, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Voy a ir dando las instrucciones, ya están escritas, pero de igual forma las voy a recordar. Ok. ¿Qué instrucciones son? Tienen que tener a la mano el libro que les pedí, ya sea de forma física o de forma electrónica virtual. Deben de escribir lo siguiente, por favor. El título del libro, el nombre completo del libro. Número 2, el nombre del titular del derecho de autor. Titular del derecho de autor. Número 3, el nombre del editor o la casa editorial, ¿verdad? La casa editorial que está publicando este libro. Número 4, escribir el número de edición, si es primera edición, segunda edición, única edición. Y si no dice, también hacerme la salvedad, licenciada, mi libro no indica cuántas ediciones lleva. Escríbanlo, por eso estoy dando instrucciones en clase. Número 5, país de origen, de dónde proviene su libro, Guatemala, México, Colombia, Argentina, etcétera, ¿sí? Y número 6, adjuntar a la tarea una fotografía de la carátula de su libro. Si es virtual, pues captura de pantalla y la envían. Por favor. Por favor, tienen hasta las 7 de la noche y los que pues se pasen de las 7 porque están consiguiendo un libro apenas, pues está bien. Como les indiqué, únicamente los compañeros que puedan justificar su entrega después de las 7 de la noche por tema que fueron al velorio del catedrático Elder. No, Leslie, acá en una hojita en Word, si usted lo tiene, lo quiere hacer a mano, pues hágalo a mano y le toma una foto completa, ¿verdad? De la hoja. Pero yo preferiría acá en Classroom, ¿verdad? Para que quede de forma electrónica la tarea. Y si no, pues no hay ningún problema que lo hagan a mano y que tomen la fotografía del trabajo y también me lo adjunten. No hay ningún problema, como ustedes deseen enviarme. Repito, para los compañeros que ingresaron tarde a la clase, únicamente por temas de que asistieron al velorio del licenciado Elder o que van en tráfico, aún no han llegado, ¿verdad? Sí, Claudia, tienen 15 minutos, lo pueden hacer súper rápido, no se preocupen, sí, ahí tienen a la mano. Yo voy a seguir conectada, cualquier duda, por favor, háganmela, cualquier duda que ustedes tengan. Sí, Uri, la escucho. Lo escucho. Sí, licenciada, perdone. Solo ponemos el número.